noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este miércoles 23 de octubre. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Daniel Amado. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amigos televidentes y radio escucha por la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos a conocer los titulares para esta noche. En esa emisión de FETV Diario, Senafron decomisa medicamentos sin registros sanitarios que tenían como destino la provincia de Colón. Movimiento Independiente se pronuncia ante el panorama de la Asamblea Nacional por las reformas constitucionales. Panamá podría convertirse en un hub turístico de salud. Le contamos el porqué. Aduanas incautan mercancía que había sido confeccionada con réplicas de artesanías panameñas. En Notas del Mundo, aumenta la cifra de muertos en Chile tras jornadas de protestas. Conozca los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con la información. Miembros del SUNTRAC se manifestaron este miércoles en la Asamblea Nacional en rechazo a las reformas constitucionales que se debaten en este órgano del Estado. El dirigente sindical y ex candidato presidencial del SUNTRAC señaló que para este jueves habrán nuevas manifestaciones a nivel nacional hasta lograr que el órgano legislativo suspenda el debate de las reformas a la Constitución Política de Panamá. De acciones que a partir de mañana a las 12 del día en todo el país los trabajadores de la construcción organizados en SUNTRAC harán sentir su descontento frente a esta nueva venta de la patria y traición. Además de ello, en horas de la tarde hay una convocatoria en este área con otra fuerza del movimiento popular a la cual va a asistir Frenadeso y SUNTRAC. Esta reforma y este show que se ha montado es rechazado por el pueblo panameño, como es rechazada la posibilidad de una asamblea paralela. Movimiento Independiente asegura que la Asamblea Nacional ha desfigurado la idea de una reforma a la Constitución. Veamos. Debido a las manifestaciones por los distintos gremios del país en rechazo a las reformas constitucionales discutidas en la Asamblea Nacional, la sociedad civil se ha pronunciado al respecto. La gran mayoría de los diputados desafortunadamente se enfrascan en cosas tan pequeñas, tan fuera de lugar para el papel que debe jugar una legislatura en una democracia, que aterra. Realmente ellos solos están cavando su fosa, ellos solos se están empantanando. Es verdaderamente inverosímil que una diputada afirme a gritos, casi desvariando públicamente, echándole la culpa de iniciativas descabelladas que ellos mismos idearon, que su propio partido, sus propios compañeros, llamémoslos compañeros por ser cortés, pero son unos compinches. Por su parte, Olga de Olvaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, dijo que las reformas aprobadas han generado gran malestar en la sociedad porque afectan las libertades civiles y el Estado democrático. Las reformas que aprobaron la semana pasada han generado gran malestar en la sociedad, en las organizaciones como nosotros que trabajamos derechos humanos, en las organizaciones gremiales, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones de trabajadores, porque son reformas que afectan las libertades civiles, los derechos fundamentales y la construcción del Estado democrático. Entonces creo que es muy importante entender que ese malestar que se está viviendo es por el contenido de esas reformas. Horacio de Icaza, de Movimiento Independiente, ha manifestado que se ha desfigurado la idea de una reforma a la Constitución por parte de los diputados. Lo que ha pasado aquí realmente han desfigurado la idea de una reforma a la Constitución. El Ejecutivo muy responsablemente dejó esta responsabilidad inicialmente a la Concertación Nacional, donde están representados no solamente los partidos políticos, sino todas las fuerzas de este país. Y hay otras oportunidades. Yo creo que el trabajo que hizo la comisión con el diputado Ávila también es valioso. Y todas las contribuciones que puedan hacer los ciudadanos son importantes para esta discusión. Al final del día,
La Constitución es la ley máxima de la República. Sin embargo, la diputada Zulay Rodríguez del Partido Revolucionario Democrático posteó en su cuenta de Twitter lo siguiente: la propuesta en consulta no nació en la Asamblea Nacional, fue presentada por los representantes de las universidades particulares en componenda con Movin y con la falsa sociedad civil que se hace llamar Concertación Nacional. Con cámara de Oriel Arcia, Milady Madrid, FTV Diario. Bien, y cambiamos de asunto. Una gran cantidad de medicamentos sin registros sanitarios fueron decomisados por el Senafrón en la comarca Gunayala. 11 colombianos y un dominicano fueron detenidos por el Servicio Nacional de Fronteras cuando intentaban comercializar medicamentos sin los debidos registros sanitarios que exige el Ministerio de Salud. La mercancía era transportada en una embarcación tipo chalupa procedente de Colombia y que tenía destino final, la provincia de Colón, según las autoridades del Senafrón. Unidades de la región del Caribe, exactamente en el área de Río Azúcar, en Gunayala, dan con la ubicación de una embarcación tipo chalupa de nombre Pilar, que al proceder al registro, después de notificar el artículo 325 del Código Procesal Penal, damos con una cantidad de bultos de medicamentos que están sin registro sanitario y se procede a las coordinaciones con las autoridades competentes para el trámite de rigor. Entre los medicamentos se encontraban diversos tipos de suplementos y energizantes que no contaban con los registros sanitarios. La Autoridad Nacional de Aduanas trabaja en conjunto con los miembros del Senafrón y el Senan para evitar que este tipo de productos ingresen al país. La Autoridad de Aduanas primero tiene que hacer las investigaciones correspondientes para determinar el valor de la mercancía. Una vez que realizamos la investigación sobre el valor de la mercancía, podemos determinar la competencia o no de la Autoridad Nacional de Aduanas. Si es un valor por encima del $500,000 de balboas, la competencia se remitiría al Ministerio Público. Por tanto, se tienen que hacer las verificaciones correspondientes. Repito, nosotros estamos resguardando fronteras, puertos y aeropuertos, inflexibles contra el contrabando. No se puede permitir, esto atenta contra la salud pública de los panameños. Por parte del Ministerio de Salud hicieron un llamado enérgico a la población para que evite comprar cualquier tipo de medicamentos fuera de establecimientos que no cumplan con los debidos permisos de la Dirección de Farmacias y Drogas. Por lo cual no conocemos su procedencia, de su origen y si cumplan con las buenas prácticas de fabricación. Por lo cual advertimos a la comunidad, a la población panameña, que deben, una vez que si adquieren un medicamento, verificar si cuenta con registro sanitario en el país y verificar también las indicaciones para las cuales se le ha prescrito el medicamento y que sean adquiridos en un momento dado en una farmacia, en un lugar que cuente con una licencia de operación. El Senafrón decomisó 17 cajas de jarabe zarzaparrilla, 7 cajas de jarabe de toro, 10 cajas de jarabe de amargo sulfuroso, 18 cajas de cápsulas de sildenafil de 50 miligramos, 11 cajas de cápsulas de ampicilina de 500 miligramos, entre otros medicamentos que ponen en riesgo la salud de aquellos ciudadanos que los consuman o utilicen, ya que entre la mercancía decomisada habían pomadas y aceites que son utilizados para diversas dolencias. Con imágenes de Elvis Pineda, Ramsés Betancur, FTV Diario. Lo apoyo totalmente y creo en su capacidad, expresó el director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martís, quien hizo un balance del desempeño del actual director, Enrique Lao Cortés. ¿Qué decirle a Enrique? Enrique yo creo que conoce bien toda la problemática y cualquier cosa siempre a la orden para poder mantener un grado de mayor comunicación en beneficio del país. Todos vamos a necesitar la Caja de Seguro Social, todos, sin excepción. Los costos de salud son caros, la medicina privada es cara, las jubilaciones son escasas. Necesitamos, sin lugar a duda, una institución de salud nacional que nos beneficie y que nos dé, al final de nuestra vida, dignidad y un tratamiento adecuado. Y Panamá debe tomar la oportunidad de convertirse en un hub turístico de salud, ya que podría incrementar el índice de viajeros en el país. Ante la posición geográfica de Panamá y que se ha desarrollado como un hub en diferentes áreas, eso le da excelentes oportunidades de ser un epicentro turístico de salud.
Es algo que es necesario y parte del trabajo. Pero estamos haciendo toda la fuerza y todo el esfuerzo también para que pues, nuestros líderes administrativos en el lado público y en el lado estatal se integren y adquieran el conocimiento que va a requerir que poco a poco ellos vayan introduciendo esto como producto dentro de la República de Panamá para servicio de todos los panameños. ¿Qué posibilidades hay que Panamá se convierta en un hub turístico de salud? Bueno, Panamá está en el centro de todo, tiene ya un hub de aviación, un hub de aerolíneas como lo es Copa, que nos da una gran cantidad de vuelos, o sea, tenemos toda la facilidad. La secretaria general de la Autoridad de Turismo destacó que a pesar de que es un tema interesante para el país, se van a hacer las consultas y también advirtió que Panamá tendría que hacer muchas adecuaciones, señalando, por ejemplo, la educación de hoteles con cuidados hospitalarios. Estamos en el proceso de evaluar esta posibilidad de que el turismo médico entre como un producto turístico en la República. Sin embargo, estamos viendo el tema de que tenemos que tener hoteles especializados para tratar este tipo de pacientes turistas para poder entonces nosotros poder llegar a un consenso con todos los miembros que pertenecen a este rubro. Es un tema bastante complejo y en la cual en estos momentos la Autoridad de Turismo de Panamá se encuentra en proceso de evaluarlo para ver la posibilidad si podemos entrar en el turismo médico. Mientras tanto, el exdirector de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martís, expresó que es una excelente idea que se debe apoyar. Yo creo que es cuestión de poner los puntos sobre la I, definir una estrategia de trabajo. Me gusta mucho la palabra que usan a cada rato, una ruta de trabajo. Yo pienso que con un trabajo en conjunto entre todos nosotros podemos llegar a puntos de concordancia y avanzar en este proyecto. Esto debe ser, ya lo dije, de beneficio para la República de Panamá y beneficio para todo lo que es el mercado nacional. Otros de los puntos que se deben analizar es la presencia de aerolíneas que también presten este servicio, la adecuación de hospitales y empresas que ofrezcan servicios médicos de calidad y también están las conversaciones con los gremios de salud. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Y bueno, el tema de rigor, las reformas a la Constitución, que como yo les comentaba ayer, en mi opinión, ya en la Asamblea están muertas. Es mi opinión, no sé cuál será la de ustedes. Yo no veo que ese debate vaya a prosperar. Hoy ya es 23 de octubre, quedan tan solo 8 días para que finalice el periodo ordinario de sesiones. Pero ayer, yo no lo he podido ver, pero varias gente con toda la seriedad del caso me ha comentado que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, asistió a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y allí habría dicho que si no prosperan las reformas por la vía de las dos legislaturas, como se está haciendo en estos momentos, en este periodo ordinario, entonces el plan B del gobierno sería la constituyente paralela. Les quiero invertir un par de minutos en leer qué dice la Constitución Política en la cláusula de reforma en materia de constituyente paralela. Artículo 314. Podrá adoptarse una nueva constitución a través de una asamblea constituyente paralela que podrá ser convocada por decisión del órgano ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo o por el órgano legislativo con el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. En este caso, los peticionarios tendrán hasta 6 meses para cumplir con este requisito de conformidad con el reglamento que expida el Tribunal Electoral. ¿Por qué les he querido leer estos dos primeros párrafos, amigos televidentes? Porque alguien se preocupó por que los 3 mecanismos que otorga la cláusula de reforma para modificar la Constitución
pase por el órgano legislativo. Ya sean las dos asambleas distintas, ya sean por dos legislaturas y un referéndum, ya sea por la constituyente paralela. Pasan por el legislativo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que estamos viendo, por un lado. Por otro lado, les advierto, yo creo en la figura de la constituyente, nada de paralela, creo en la originaria. Pero con lo que yo estoy viendo en la asamblea, créanme, en una asamblea constituyente, que el pueblo panameño vaya a elegir a los miembros de esa constituyente, van a ser fundamentalmente, si no los mismos, muy parecidos a lo que tenemos hoy en día en la asamblea. Sí, porque los grandes doctores y los grandes expertos en la materia probablemente no van a salir a buscar votos porque no saben cómo se busca el voto y porque no saben a lo que se van a someter para buscar ese voto. Entonces van a dejar en manos de los partidos políticos y de los que gritan las candidaturas para constituyentes y va a salir más de lo mismo. Y usted ya que hay sectores por allí que se oponen al cambio por las dos asambleas, por las dos legislaturas, por la constituyente paralela, porque quieren constituyente originaria, pero observen algo, los que promueven la constituyente originaria no dicen qué están proponiendo. O sea, más allá de la constituyente originaria, si la logra, ¿cuáles serían sus propuestas? ¿Por qué no las dicen? Estamos huyéndole al consenso nacional. Y claro, no es fácil lograr consenso nacional cuando no hay liderazgos, cuando no hay líderes marcándole el camino al país, a la sociedad. Y eso es lo que nos está pasando. Así que no crean ustedes que la constituyente va a venir con la varita mágica. No, ni la originaria ni la paralela. Pero bueno, vamos a esperar porque el vicepresidente ha dicho que ese será el plan B del Ejecutivo si la Asamblea no prospera, pero igual tienen que ir por la Asamblea. Continuamos con más información. En el segundo bloque tenemos que hablar un poco más de Chile para que nos veamos en ese espejo. Gracias, profesor Cabrera, por este primer análisis. Vamos a conocer lo que hace noticia en el mundo. Golpe de Estado en Bolivia, así lo catalogó Evo Morales tras fuertes tensiones por la oposición. Huelga general indefinida en Bolivia. Fue convocada por un colectivo de organizaciones civiles de los 9 departamentos del país y la oposición, que denuncia un fraude en las elecciones del pasado domingo. La situación era especialmente tensa en Santa Cruz, donde manifestantes quemaron la noche del martes parte de la sede del Tribunal Electoral que daba el triunfo en la región al presidente Evo Morales. El domingo por la noche, basándose en un conteo electrónico rápido de votos organizado por el Tribunal Supremo Electoral, el expresidente y opositor Carlos Mesa celebró su paso a segunda vuelta. Pero tras esos datos parciales, el conteo se detuvo durante 20 horas, y luego el resultado parcial dio un giro y llegó a proyectar temporalmente a Morales como ganador en primera vuelta, provocando recelo y rechazo en la oposición. Está dejando muchas dudas para el tema de que no han sido unas elecciones limpias. Se ha convertido en alguien tirano contra nuestra propia Bolivia, entonces es alguien que ya no es bienvenido en Bolivia, es alguien que está abusando de su autoridad. De su lado, Morales dijo estar segurísimo de alcanzar la ventaja de 10 puntos porcentuales respecto a Mesa, que le permita ganar en primera vuelta. Además, consideró la huelga un golpe de Estado. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Cuando faltaban por escrutarse alrededor del 3% de los sufragios válidos nacionales, el mandatario izquierdista acumulaba un 46,03% de los votos frente al 37,35% de Mesa. El gobierno boliviano defendió el martes la transparencia de los comicios y pidió a la Organización de Estados Americanos que audite el proceso electoral. Y los fallecidos en las protestas en Chile ya suman 18 personas, entre ellas un niño de 4 años, en el marco de un estallido social que no cede.
3 personas, entre ellas un niño de 4 años, se sumaron al listado de víctimas del estallido social en Chile, llevando el saldo a 18 fallecidos. El Autónomo Instituto de Derechos Humanos registró a su vez 99 heridos por arma de fuego y 85 lesionados. La tensión no cede en Chile, donde los principales sindicatos y movimientos sociales convocaron a una huelga general para el miércoles y jueves, en repudio a la decisión del presidente Sebastián Piñera de declarar el estado de emergencia y toque de queda y recurrir a los militares para controlar las manifestaciones. Hackeado por la indignación popular, Piñera pidió perdón el martes en la noche, reconoció su falta de visión y anunció un paquete de medidas como mejorar las pensiones de los más pobres, complementar el salario mínimo o establecer un seguro para la compra de medicamentos. Pero su mensaje fue recibido con escepticismo. Me parece absolutamente una burla, y si él cree que con esto va a calmar al pueblo, no lo va a calmar, esto va a seguir, porque no nos vamos a quedar callados, porque ya ha sido muchos años de burla, muchos años, así que no nos vamos a quedar callados. Y ahora que quedó ya la embarrada, está pidiendo perdón, que no creo que es hora de pedir perdón. Hemos tenido tantas muertes, se parece al año 73. Un estudio de la empresa Ipsos indica que 67% de los encuestados se cansó de sus condiciones de vida en materia económica, de salud y pensiones, que perciben como desiguales e injustas. Bien, y una persona falleció y otras 4 estaban desaparecidas en la región española de Cataluña debido a lluvias intensas que también dejaron sin luz a casi 25.000 abonados. Un temporal que afectó Cataluña en el noreste de España ya deja un muerto y 4 desaparecidos. Las intensas lluvias de martes y miércoles provocaron inundaciones y desprendimientos que arrastraron todo a su paso. Más de 40 carreteras quedaron cortadas y casi 25.000 abonados estaban sin luz. Es que fue un momento, se lo llevó todo, es desolador. Esto fue increíble. Cuando bajamos pensábamos que era como siempre, que se había desbordado el río y nada más. Y fue llegar, cuando vimos los coches, los árboles, las vigas y todo, dijimos, ¿pero qué ha pasado aquí? Según la Agencia de Meteorología Española, el norte de la región sigue en riesgo extremo por precipitaciones. China prevé reemplazar a la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, después de 4 meses de manifestaciones cada vez más violentas. China busca un reemplazo para la jefa del Ejecutivo de Hong Kong. Eso informó el miércoles el periódico británico Financial Times, que cita a personas informadas sobre las deliberaciones en curso. El medio indicó que las autoridades centrales están elaborando un plan para sustituir a Carrie Lam por un jefe del Ejecutivo interino, después de 4 meses de protestas cada vez más violentas en el territorio. Las fuentes dijeron al diario que todo dependía de la situación y que una vuelta al orden es un requisito previo para cualquier reemplazo, con el fin de no dar la impresión de ceder ante la violencia. Pekín desmintió la información. Este es un rumor político con motivos ocultos. El gobierno central apoya firmemente a la jefa del Ejecutivo y al gobierno de Hong Kong para poner fin al caos y restablecer el orden lo antes posible. Nombrada por un comité pro-Pekín para dirigir a Hong Kong, Lam cristaliza la ira de los manifestantes pro-democracia, que en su mayoría exigen su renuncia. Hasta ahora, China respaldó a la líder y denunció la violencia de los manifestantes, quienes desde junio exigen más autonomía y libertades civiles frente a lo que consideran una influencia creciente de Pekín. En una grabación sonora que se filtró en septiembre, Lam declaró que dimitiría si tuviera elección, pero luego desmintió que quisiera dejar el puesto. Culminamos en Líbano las medidas anunciadas por las autoridades como la reducción a la mitad de los sueldos de ministros y diputados no surtieron efecto en la población. Multitudinarias protestas contra el gobierno en Líbano. Las manifestaciones estallaron hace una semana, tras el anuncio de una nueva tasa a las llamadas que se hicieran a través del servicio de mensajería WhatsApp. Fue la gota que rebasó el vaso para muchos habitantes de un país cuya vida cotidiana no ha dejado de degradarse con incesantes cortes de agua y electricidad 30 años después del fin de la guerra civil.
Las manifestaciones han ganado cada vez más fuerza y llevaron al primer ministro Saad Hariri a presentar el lunes un plan de reformas económicas que contiene medidas muy simbólicas. Una de ellas es la reducción a la mitad de los sueldos de ministros y diputados, en momentos en que la clase política en el poder desde hace décadas es acusada de corrupta y de ser incapaz de encontrar soluciones. Todas las personas presentes aquí están sufriendo. Todas tienen una herida profunda en sus corazones. Lo bueno aquí es que el sectarismo ha desaparecido. Los líderes no pudieron lograrlo. Ellos alentaron el sectarismo. Aquí lograron unirnos. La movilización, lejos de caer, ganaba terreno en Beirut, donde se multiplicaron las barricadas de los manifestantes. También aumentó la cantidad de soldados y fuerzas de seguridad en los alrededores de los puntos conflictivos. Bancos, escuelas y universidades permanecieron cerrados el miércoles hasta nueva orden. Amigos de FeTV y Radio Hogar, luego de este recorrido por el mundo, hacemos nuestra primera pausa aquí en FeTV Diario. Daniela. Gracias a Luz, no cambie de canal, pronto volvemos con más información. Amigos televidentes y Radio Escucha, estamos de vuelta con FeTV Diario a través de las pantallas de FeTV, el Facebook de FeTV Canal 5 y Radio Hogar. Vamos a conocer las notas eclesiales. Una iglesia en salida que está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Así el Papa Francisco reflexionó durante su audiencia general en la plaza de San Pedro. Francisco salió mucho antes que de costumbre a saludar a los peregrinos en la plaza de San Pedro. Desde el papamóvil desencadenó la emoción de los familiares que vieron cómo bendecía a sus bebés. Después el Papa retomó su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Reflexionó sobre cómo la primera comunidad cristiana tuvo que resolver la primera gran discusión en el Concilio de Jerusalén. Por una parte, un grupo decía que los no judíos convertidos a la fe cristiana debían seguir los preceptos de la ley de Moisés, como la circuncisión, mientras que otro grupo lo negaba. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse. El Papa explicó que en las discusiones sinodales lo importante es secundar lo que quiera el Espíritu Santo. Por eso remarcó que el sínodo no es un parlamento con facciones donde vence el que tiene la mayoría, sino un camino que todos deben recorrer en unidad. Como ejemplo, recordó cómo se firmó la carta que enviaron a la comunidad de Antioquía tras el Concilio de Jerusalén. Precisamente esta catequesis sobre la sinodalidad tuvo lugar durante la última semana del Sínodo sobre la Amazonia, el tercer sínodo llevado a cabo por Francisco, tras los que dedicó a la familia y a los jóvenes. Y antes de finalizar su audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco hizo un especial llamado al diálogo para superar la violencia y la crisis de los últimos días en Chile. Las protestas en Chile estallaron por el aumento del precio del boleto del Metro de Santiago, pero se convirtieron en movilizaciones a nivel nacional contra la desigualdad social. Sigo con preocupaciones cuanto está cayendo en Chile. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Chile. Espero que poniendo fin a las violentas manifestaciones a través del diálogo, se trabaje para encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las dificultades que la han generado por el bien de toda la población. Avanzamos en la información. Tras las elecciones del 20 de octubre, el Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Boliviana exhorta a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral a cumplir con su deber de árbitro imparcial del proceso electoral. Los obispos se encuentran en el Vaticano en el marco del Sínodo de la Amazonía. Los obispos de Bolivia que estamos participando
en el sínodo sobre la Amazonía acá en Roma, viendo la violencia que se ha desatado en nuestro país, estamos profundamente preocupados porque hay evidentes signos de fraude y creo que la protesta es generalizada y hacemos un llamado urgente para que se respete la votación, el clamor del pueblo por la democracia y ojalá muy pronto haya una segunda vuelta para alcanzar la paz y en razón de justicia. Nos preocupan todos estos focos de violencia que también están aconteciendo en nuestro país, por tanto queremos hacer un llamado a poder entrar más bien en una pacificación, en buscar siempre soluciones y que de ambas partes de todo lugar pueda siempre manifestarse, pero en un clima de paz, buscando el bienestar sobre todo de todos. Muy buenas noches, amables amigos fetevidentes. Argelia es uno de los países donde más se nota la presencia musulmana, pero también hay cristianos. Y resulta que en días pasados las autoridades islámicas cerraron la iglesia protestante cristiana más grande de Argelia. Lo curioso que los musulmanes, por primera vez en la historia, en la tradición de Argelia, hablemos del pueblo, de los laicos musulmanes, se opusieron y a la fuerza fueron y reabrieron la iglesia evangélica o la iglesia protestante cristiana que las autoridades musulmanes islámicas habían cerrado. Qué interesante esto, ¿no? Por primera vez, yo creo que esto es un ejemplo para el mundo. Es un ejemplo, tenemos que respetar nuestras creencias. Los cristianos respetamos, al menos en teoría, nuestros documentos en la Iglesia Católica lo dicen y lo reafirman, respetamos la creencia de los demás, la respetamos y promovemos el diálogo interreligioso. Pues lo mismo debe ocurrir de otros hacia nosotros. Pero lo triste, esto pasa en Argelia, pero en China se siguen derribando iglesias cristianas, católicas, de diferentes denominaciones, pero el gobierno insiste en su persecución hacia la iglesia. Bueno, hermanos, son los tiempos que vivimos, la persecución religiosa. Y seguimos con más. Adelante. Gracias, padre, por compartir con nosotros. Vamos a avanzar en la información y es que artesanos panameños reportan pérdidas por la venta de artesanías de imitación en diversos comercios del país. A pocos días de las fiestas patrias, las ventas en los diversos mercados de artesanías reportan pérdidas. Esto debido a que en la actualidad en varios almacenes por departamento de la localidad se están comercializando atuendos típicos considerados por los artesanos como imitación. El viceministro de Comercio, Omar Montilla, indicó que lo que actualmente se comercializa en el país fue aprobado durante la pasada administración. Nosotros hemos sostenido reuniones con los boneros y los artesanos, sin embargo también la hemos sostenido con los empresarios. Definitivamente es algo preocupante que se haya invadido el comercio a través de este tipo de ropa que básicamente ha sido vendida en su totalidad del inventario que se trajo. Al final hay una ley que protege al artesano, pero también es algo heredado que lastimosamente se le dio un visto bueno en la administración pasada y que
estamos seguros que el próximo año no va a suceder. En un recorrido hecho en los establecimientos provisionales en donde se encuentran vendedores del famoso Sal Si Puedes, el movimiento comercial es poco, a pesar que restan menos de 8 días para que inicie el mes de noviembre. Pero a la venta de las imitaciones se le suma la venta de productos falsificados que provienen de países de Sudamérica. Lo primero que hay que denotar que en días pasados en el aeropuerto de Tocumen se hizo la retención de una mercancía falsificada de banderas y demás instrumentos de carácter de las fiestas patrias. Entonces nosotros como Autoridad Nacional de Aduanas estamos siendo inflexibles para dar con estos sujetos que quieren mercadear estos tipos de productos. ¿De dónde procedía esa mercancía? Viene desde Colombia, Perú, Ecuador. Recientemente, la Autoridad Nacional de Aduanas decomisó varias prendas de vestir en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, prendas que tenían el emblema nacional. Y vamos a hablar sinceramente cómo podemos ayudar a nuestros artesanos a que esto no vuelva a suceder. Sin embargo, para este año ya es una realidad. Creo que entraron alrededor de 6.000 piezas con una autorización que se dio anteriormente y lastimosamente, bueno, vamos ahora a ver cómo recuperamos nuevamente ese liderazgo del artesano panameño, pero en este momento es muy difícil poder controlar las 6.000 personas que casi compraron las piezas y que no se las pongan. Los precios de las artesanías que se venden en los diversos mercados de la ciudad de Panamá y el interior varía y queda en el comprador comparar precios y elegir cuál prenda de vestir se ajusta a su economía. Hacemos un llamado a la población panameña que el material de las artesanías, las banderas, sean mercadeadas o consumidas con productos nacionales y evitar lo que es la falsificación, porque eso va en detrimento no solamente a la economía nacional, sino están contribuyendo a lo que es un flagelo como el delito de propiedad intelectual. Cabe destacar que las autoridades del Ministerio de Cultura y Aduanas se han reunido en las últimas semanas para evitar este tipo de ventas en el comercio local. Con imágenes de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FETV Diario. La certeza del castigo y el esfuerzo de los 3 órganos del Estado podrían ser puntos claves para combatir la corrupción en Panamá, de acuerdo a Transparencia Internacional. Aparte de su riqueza natural y una cultura llamativa, Panamá también es conocida a nivel internacional por los casos de corrupción en que se ha visto envuelta en los últimos años. Hay varias puntuales, se puede trabajar mucho en la educación, la prevención, los apoyos a los denunciantes. Las personas que denuncian estos actos deben ser protegidas y apoyadas para lograr investigaciones que tengan éxito. Y sobre todo en un tema, por ejemplo, la tecnología puede ayudar, evitando la tramitología, que haya necesario pedir permisos a funcionarios para hacer cosas, sino que se hagan. Ya se ha avanzado mucho en gobierno digital, tema, por ejemplo, de que ahora un ciudadano puede pedir documentos en línea y no tiene que ir a hacer una gestión personal que a veces es foco de corrupción. Pero esa es la pequeña corrupción. La gran corrupción, la que está en temas de contrataciones públicas, licitaciones irregulares, sobrecostos, esa hay que atacarla con la certeza del castigo. De acuerdo al último índice de corrupción de países, Panamá no se mostró en una posición muy favorable, ya que obtuvo una puntuación de 37 sobre 100, donde 0 representa el mayor porcentaje de corrupción y 100 es el índice mínimo. Índice de percepciones de la corrupción, o lo que se llama el índice de la gran corrupción de los países, para el 2018 midió a Panamá en 37 sobre 100, 0 siendo el más corrupto, 100 el más transparente. Recibimos una calificación de 37. La región recibió un promedio de 44, por lo tanto estamos por debajo de la región. Estos temas de lo que llamamos gran corrupción en Panamá han sido muy afectados por el tema de la justicia, el tema de la separación de poderes, el tema de manejo discrecional del dinero por parte de la Asamblea. Creo que es un tema que tenemos que revisar. Los 3 órganos del Estado se han visto desprestigiados por este flagelo que cada día envuelve a Panamá. Si el órgano ejecutivo, liderado por el presidente Cortizo, crease mecanismos para que el sector privado pudiese confiar en que no van a ser presa de chantajes, de algunas medidas
que afecten sus negocios y que van a tener mecanismos para denunciarlo, eso sería un primer paso. El segundo, hacer esfuerzos para que las normas que exigen transparencia y rendición de cuentas al órgano ejecutivo, al órgano ejecutivo también, pero al órgano legislativo y al órgano judicial, que nuestros diputados tuviesen que rendir cuenta de sus acciones. Tanto ha sido el reconocimiento a nivel mundial de Panamá por casos de corrupción como Odebrecht. La casa de Netflix creó una serie llamada La Lavandería, inspirada en los papeles de Panamá. Con cámara de Uriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Momento de hacer nuestro segundo alto aquí en FTV Diario. Daniela. Así es, a luz, al volver el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis para esta noche. De regreso, amigos televidentes. Continúa la crisis en Chile. Imagínese usted que pasado mañana cumplirá una semana. Y literalmente el mundo está impresionado. Claro, ¿cómo no lo vamos a estar si, como yo les decía ayer a ustedes, Chile es un país que siempre se nos ha presentado como un modelo a seguir, como en efecto lo es en materia de economía, en materia de educación, en materia de ahorro, en materia política. ¿Y qué nos estamos enterando ahora? Que no necesariamente es un modelo a seguir en materia social. Porque nos estamos enterando, yo por lo menos no lo sabía, no sé si usted, que Chile tiene un desequilibrio social terrible. Que en Chile hay un grupo de familias que son las que tienen el control de la economía. Y que eso ha traído como consecuencia que antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura ahora en democracia, siendo Chile un modelo en materia de democracia e incluso de justicia, resulta que hay una serie de desequilibrios impresionantes. ¿Y por qué les menciono esto? Porque tenemos que mirarnos en ese espejo. Cuando el Papa Juan Pablo II habló del capitalismo salvaje, cuando el Papa Francisco ha estado insistiendo en la necesidad de mirar a los pobres, a los viejos, a los niños, eso no es invento. Y yo no pretendo aquí ahora venir a pontificar algo de lo que no soy experto, pero es que eso no es casual que líderes espirituales como estos que acabo de mencionar y otros más hagan tanto énfasis en esto, porque en una sociedad, en un Estado, mejor dicho, con tanta prosperidad económica, ¿de qué le sirve si la pobreza nos pega en la cara? Que nos pasa en Panamá. Un presupuesto del Estado de 23.000 millones de dólares. Y la pobreza nos sigue golpeando en la cara. Y hay gente que sigue y sigue hablando de eso, entre otros, nuestros obispos de la Iglesia Católica, y la gente, el resto de la gente sigue como si nada, dice, sí, los pobres. Sí, la educación anda mal. Y ese es uno de los mejores ejemplos que les quiero poner. En Panamá, cuando los pobres se enteren que la educación los seguirá condenando a seguir siendo pobres, yo no quiero estar presente cuando ese estallido social se dé. Porque se nos ha dicho, yo lo he comentado con ustedes varias veces, la educación es la forma de sacar de la pobreza a la gente. Pero si la educación pública es mala, y no con esto estoy diciendo que la particular es excelente, no estoy diciendo eso, pero si es mala, ¿qué futuro le depara a la gente que más lo necesita para salir de la pobreza, para producir la movilidad social? Y todo indica que es lo que estaba pasando en Chile. Y entonces por un aumento en la tarifa del metro, vamos para una semana de disturbios, vamos para 15 muertos, van 15 muertos. Por favor, miremos, documentémonos, leamos de lo que está pasando en Chile. De lo que yo he leído hasta ahora, me encuentro en situaciones idénticas, y si no idénticas, parecidísimas a Panamá. Tenemos que hacer lo necesario
para evitar llegar a esos niveles. Porque esa violencia que sabemos cuándo comienza, y esto no es retórica, no sabemos ni cuándo ni cómo termina. Y no es justo, no es correcto, no es serio que haya prosperidad económica por un lado y pobreza rampante por el otro. Eso no es correcto, eso no es justo. Y observen ustedes que aquí fuimos a unas elecciones en el pasado mes de mayo y ningún candidato hablaba de por lo menos revisar el modelo económico, no cambiarlo, para que no le dé miedo a la gente, pero por lo menos revisarlo. No puede ser que aquí el que acumule riqueza acumule todas las riquezas y el que no, simplemente a ver los barcos pasar por la bahía. No puede ser. Mirémonos en ese espejo. Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, 50, 60 años de guerrilla, ¿por qué? Solamente por el componente político, ideológico y del narcotráfico, no, también esa guerrilla empezó por una protesta social. México, al borde de ser un estado fallido. Revisemos nuestra situación antes que esto nos estalle en la cara. Continuamos con más información ya en la parte final de nuestro informativo. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su noticiero FTV Diario. ¿Adaluz? Así es, Daniela, de esta manera nos despedimos. Gracias por informarse con nosotros. Que tenga usted buenas noches, feliz descanso.